Bueno, buenas noches para aquellos que nos saludé y buen año, feliz año nuevo que comenzamos. Es la primera reunión del año. Me sorprendió no tener un domingo de tarde de reunión. Ya me había olvidado que la cena del 25 teníamos cena. Estaba medio desorientado con los días. Pero también pareció raro tener un domingo sin reunión, ¿no? Y bueno, pero bueno, la ocasión lo ameritaba. Hay algunas cosas que nosotros cuando comenzamos un año, algunos dicen, bueno, que es solamente un paso de día, pero también uno piensa de que, bueno, es una oportunidad de poder cambiar algunas cosas que veíamos que veníamos haciendo mal y también momentos de, bueno, de también esperanza en solucionar algunos temas que veníamos acarreando con el otro año, ¿no? Y, y bueno, cuando uno emprende un nuevo año, comienza un nuevo año, tiene algunos objetivos, ¿no? Tiene que tener algunos objetivos. Pero también eh, resulta que empieza algunas dudas que pueden comenzar en uno, ¿no? Y a veces yo me pongo como ejemplo cuando uno va a comenzar a un viaje, ¿no? El día anterior. Por ejemplo, nosotros estamos a un día de irnos al Alfa y hay muchas cosas que estamos preparando. Algunas las dejamos por último, otra que la dejamos que ya la tenemos pronta. Y como nosotros ya después de acá vamos a empezar a armar los bolsos, Victoria ya estuvo toda la semana preguntando cuándo empezamos a armar las maletas. Pero hay cosas que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Eh, Hay algunas preocupaciones que se nos vienen a la mente, si todo está bien, si el vehículo donde vamos a viajar está en buenas condiciones, si las personas que están que van a ir con nosotros en el viaje tienen todo preparado, si no les falta nada. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? También, ¿cuánto podemos llegar a gastar en el viaje, ¿no? ¿Cuánto ponemos en meta para gastar, lo que no podemos gastar? Y todas esas cosas que podemos ver para emprender un viaje. Pero sin duda la mejor forma de emprender un viaje es comenzar con Dios. Hay una costumbre linda que tiene Nelson Ferrando, que yo siempre la primera vez que estuve con él en ese momento, me llamó mucho la atención que antes de salir de la casa, aunque sea veníamos acá a la iglesia o a ir a otro lado, lo primero que hacía cuando nos subíamos todos al auto era pedir protección a Dios, ¿no? Orábamos ahí, Nelson oraba y le pedía protección a Dios. Y eso es un buen ejemplo que tuvimos aquellos que viajamos con Nelson antes de salir de su casa. Y una de las cosas que uno puede ver de cuando uno emprende un nuevo año es comenzarlo de la misma forma, ¿no? De ir a Dios y pedirle de su guía, de estar junto con nosotros para poder emprender un buen viaje. Y una de las personas que me puse a pensar cuando pensaba en este tema era en Moisés. Y hay un pasaje ahí de Moisés, de la vida de Moisés, que es en Éxodo, capítulo 33. Es donde Dios le dice que emprenda el viaje después de que bajó del monte de Sinaí, que toma el pueblo de Israel y vaya hacia la tierra prometida. Pero un poco para relacionarnos con el pasaje, nos encontramos con el capítulo anterior, cuando Moisés baja de ese monte, de estar delante de Dios, y habían ocurrido algunas cosas con el pueblo, ¿no? Dice que al haberlo esperado tanto tiempo a Moisés que bajara del monte de Sinaí, se habían puesto nerviosos
Y bueno, ya pensaban que su líder, el líder que lo había sacado de Egipto, ya no estaba más, no iba a volver, porque ya había ocurrido mucho tiempo de espera. Entonces dice que bueno, tomaron la decisión de tomar una imagen, un becerro de oro, de juntar todo el oro que había en el pueblo y hacerse una imagen, ¿no? De como su Dios, el Dios nuevo que ellos podían tener. Y bueno, ahí ocurrieron muchas cosas hasta que bajó Moisés y bueno, Dios se había enojado tanto y Moisés tomó algunas medidas bien cortantes. Dios a través de Moisés había tomado algunas medidas cortantes donde mucho del pueblo, muchas personas del pueblo habían muerto, ¿no? Tuvieron que morir a causa de ese pecado, del pecado de la idolatría, de haber dejado de lado a Dios para formar su propio Dios. Entonces, este pueblo venía acarreando un dolor enorme a causa de su pecado, a causa del pecado del pueblo. Aquellas personas que habían quedado en ese momento, que habían tomado la decisión de seguir a Dios, de dedicar su vida a Dios, estaban sufriendo algunas cosas. Pero vamos a entrar ahora en el capítulo 33 de Éxodo. Vamos a ir por parte. Vamos a leer los primeros versículos. Dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tu pueblo, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te suma en el camino. Y algunas cosas que yo veía en estos primeros versículos: un mandato que Dios le deja a Moisés, de tomar a su pueblo e ir hacia la tierra prometida, ¿no? Allí donde fluye la leche y miel. Esa expresión donde cuando volvieron los espías le habían dicho al pueblo lo que pasaba en esa tierra, ¿no? En la tierra de Canaán, donde fluía mucha tierra y miel, donde la tierra era fértil, esa misma tierra donde Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los patriarcas. Esa misma tierra le estaba diciendo que fuera ahí Moisés. Pero una de las cosas que yo podía ver es de que Dios no le prometía a Abraham solamente esa tierra esa tierra fértil, esa tierra que era buena, esa tierra que le había prometido a Abraham, sino que Dios le estaba diciendo una promesa, una promesa que todavía estaba latente, una promesa que a pesar de las cosas que ellos habían hecho, esa promesa que él le había hecho a Abraham, de salir de su tierra, luego a Jacob, luego a Isaí, luego a Jacob, todos esos patriarcas que fueron, Isaac, todos esos patriarcas que habían recibido la promesa, Dios la quería cumplir igual, no dependía de lo que ellos hicieran. Y ahí está también la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios le está diciendo: bueno, emprendé este viaje hacia esta tierra prometida, pero no solamente vas a ir tras de esa tierra prometida, sino que vas a ir junto con la promesa que yo hice. Y bueno, Moisés emprendió esta parte del viaje con estas promesas. Yo me ponía a pensar cuántas veces salimos de nuestro lugar, o cuando empezamos este nuevo año, pensando en las promesas de Dios, pensando en aquellas promesas que Dios nos deja a nosotros directamente. Y yo me ponía a pensar, ¿cuáles pueden hacer esas promesas? Bueno, hay innumerables promesas que tenemos en la Biblia, pero yo pensaba algunas. Por ejemplo, la provisión de Dios. ¿Alguien puede leer Filipenses 4:19? Y para ir adelantando, otro que pueda leer Filipenses 4:6 y 7.
La previsión de Dios, Él tiene todo preparado para cada uno, ¿no? A veces podemos nosotros planear cosas y hacer cosas, pero Dios es que da lo que necesitamos, lo que tenemos que necesitar para este nuevo camino. ¿Alguien tiene, Pablo? Cristo nos suplirá de todas las cosas. ¿Cómo dice Pablo? Ahí va. ¿Y cómo sigue? De todas las promesas, de todas las cosas que nos faltan. Ahí va. Conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Hay cosas que nos pueden faltar materialmente, hay cosas que nosotros podemos decir que nos falta, pero Dios sabe más que nosotros. Él puede ver más de lo que nosotros podemos mirar, de aquellas cosas que nos faltan. Y a veces cuando decimos, bueno, me falta y Dios no me lo ha dado, a veces quiere decir que no nos falta, que la tenemos, que tenemos que disfrutarla, que tenemos que aprovecharla. Filipenses 4, 6 y 7. Otra promesa, Dios nos escucha. Y ese es uno de los textos favoritos que tengo. Saber que, bueno, frente a circunstancias de mi vida, sea buena o sea mala, sé que descanso en Él, ¿no? Hay descanso en Dios. Puedo descansar en lo que Él tiene para mí. Puedo descansar en tantas cosas que puedo disfrutar mi relación con Dios, que tan solamente tengo que hablar con Él, ¿no? Tan solamente tengo que pedirle, tan solamente tengo que decirle lo que me está pasando y solamente esperar que Él me escucha. Una protección en mi vida podemos ver en Salmos 31, 19 y 20. ¿Quién se anima? Qué linda protección y cuán seguro podemos estar allí, ¿no? Dice Isaías 41:10: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Podemos estar confiados de esa promesa de que Dios nos protege. El perdón, tenemos perdón, tenemos un abogado, tenemos un fiel sacerdote que intercede por nosotros, pero también nos perdona, ¿no? Juan 1:9, primera Juan 1:9, ¿quién la sabe de memoria? Si confesamos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? A veces lo usamos mucho para hablarles a otro de Cristo, decirle que necesita el perdón de pecados. Pero en la diaria nosotros también necesitamos ir a confesar. Nosotros también en la diaria necesitamos ir a confesar esos pecados que nosotros cometemos, esa falta que cometemos contra Dios, que necesitamos que siga intercediendo por nosotros. Tenemos un abogado, tenemos aquel que intercedió por nosotros en la cruz, pero necesitamos esa confesión,
Necesitamos estar continuamente confesando y que Dios escuche nuestra de estar arrepentido. La fortaleza, Dios nos da fortaleza. Isaías 40:31. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se fatigarán. Lo leo de nuevo porque lo leí medio. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y sin duda, a veces podemos bajar los brazos, ¿no? A veces tenemos a decir, bueno, hasta acá llegó mis fuerzas, hasta acá pude resistir, ahora no sé qué va a pasar. Y ahí está las fuerzas que se renuevan, las fuerzas que nuevamente están bien. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios, así es la vida de cristiano. Y bueno, ahí podemos buscar más promesa de Dios acerca de nosotros, las cosas que Dios nos ha prometido y que hasta el día de hoy se ha cumplido, ¿no? Una vez cuando uno entiende de la relación estrecha con Dios, puede percibir estas promesas. Puede saber que está cuidado, puede saber de que cada vez que oro, cada vez que hablo con Dios, Él me escucha. Puedo saber de que me pueden faltar algunas cosas, pero lo que yo necesito realmente no me va a faltar porque Él la suple. Y ahí veía este Dios que le estaba diciendo a Moisés que tomara ese pueblo rebelde, ese pueblo que tanto trabajo estaba dando y que la promesa que había hecho a los patriarcas se iban a cumplir. Moisés emprendió este viaje tomando las promesas de Dios. Si ponemos a Dios delante de nosotros, podemos confiar en sus promesas. Si realmente no ponemos a Dios delante de nuestra mirada, delante de nuestro camino, va a ser imposible poder ver esa promesa. La única manera de ver esa promesa, de palpar esa promesa, es poniendo a Dios delante para que Él me guíe. Así que tomar las promesas de Dios en este nuevo año nos van a ayudar a poder tener un buen caminar en este año. Seguimos. Versículo 4 del capítulo 33. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: diga a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Era un momento difícil para ellos. Ya había mencionado de lo que había pasado en el capítulo anterior. Y no solamente ellos habían sufrido esa mala noticia de que no solamente ellos habían sufrido eso de esas muertes, lo que había acontecido, de sentirse culpable por sus pecados, sino que también había sentido la mala noticia de que Dios no lo iba a acompañar, de que Dios no iba a estar con ellos en este viaje. Y era una mala noticia. Dice que se vistieron de luto y no se pusieron sus atavíos. Hablando de atavíos, se refería a lo que eran los adornos, ¿no? Lo que eran las joyas, lo que eran las mujeres de caravana, pulseras, bueno, todo lo que ellos usaban, además de su ropaje, sus atavíos se referían a esas cosas que eran valiosas, pero también que habían dedicado para este nuevo Dios, para este becerro.
Había mucho oro que habían dedicado para falsos dioses, lo cual lo seguían usando. Y Dios le dijo, bueno, se tiene que despojar de esos atavíos. Y esto me habla también del pecado que ellos llevaban. No solamente lo tenían que hacer de corazón, sino lo tenían que expresar hacia afuera. Tenían que expresar el dolor, tenían que expresar el arrepentimiento y tenían que representar por fuera también dejando esos atavíos que habían usado para otros dioses. Ahora, cuando me reflejo hacia mí, pienso, cuando comienzo un nuevo año, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con aquellas cosas que venían acarreando? Aquellos pecados que durante todo un año se me fue dificultoso dejarlo. O cada vez que pasaba por delante de mis ojos o delante de mi mente, volvíamos a pecar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Y ahí el ejemplo que nos deja el pueblo de Israel. Habían pecado, habían sufrido, habían estado totalmente arrepentidos por su pecado. El pueblo que había quedado, que no había muerto, estaba totalmente arrepentido de sus pecados. Estaban sufriendo, porque ellos estaban acostumbrados a ver la presencia de Dios. Dios se manifestaba en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche. Ellos podían ver el trato que tenía con Moisés, pero de aquí en más no podían ver la presencia de Dios en su camino. Y creo que es una de las cosas que más le dolía. Fue una de las malas noticias que recibió el pueblo de Dios. Y emprender este nuevo año sin Dios, sin la presencia de Dios en nuestra vida, requiere de nosotros, porque Dios sigue estando con nosotros. No quiere decir que Dios se vaya, porque es imposible cuando una persona puso su fe, le pidió perdón por sus pecados y decidió que Jesús viniera hacia él, viviera en su vida. Ahora Dios no se va, Cristo no se va de su vida, el Espíritu Santo permanece en la persona. Pero a veces nosotros solemos hacer es apartarnos, salir de este camino y olvidarnos de nuestro Dios. No queremos salir sin la presencia de Dios. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Y ese era el pensamiento del pueblo de Israel. Ellos se habían vestido de luto y se habían despojado de todo mientras esperaba la decisión de Dios, si seguir con ello o perdonarlos nuevamente. Versículo 7. Tenía algunos versículos para antes de seguir. Segunda Crónicas 7:14 dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. No estoy leyendo mal. 14, está bien. Acá, 12 estaba leyendo. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esa era la promesa de Dios. Si ellos se arrepintieren de sus pecados, si invocaren nuevamente a Dios, si buscaren nuevamente el rostro de Dios, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y así es Dios. Nuevamente, cada día, a pesar de nuestros malos pensamientos, a pesar de nuestros malos deseos, Él está dispuesto a perdonarnos. Ir a Dios arrepentidos y dejar nuestros pecados nos alivia el camino. Caminar por un nuevo camino, por un nuevo año, lleno de pecado, cargando el pecado que venimos arrastrando. Este nuevo año, este nuevo camino va a ser también pesado, como lo venía haciendo. Pero si nosotros decidimos ir a Dios
a arrepentirnos realmente de nuestros pecados. Decirle a Dios, no quiero seguir cometiendo esos pecados. Quiero totalmente cambiar mis pensamientos, mis malos deseos, mis malas actitudes. Y uno se puede poner a pensar, ¿no? Todo lo que puede vivir cada día con su familia, en su trabajo. Puede examinarse su corazón y pensar, ¿qué quiero ser yo? ¿Quiero seguir con el pecado o quiero arrepentirme? Pero saber que caminar este nuevo camino, este nuevo año, sin el pecado, dejando el pecado de lado, Dios lo alivia y sana nuestra vida, ¿no? Luego, versículo 8. Y sucedió que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraba en pos de Moisés, hasta que él entraba al tabernáculo. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he concedido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, esta gente es pueblo tuyo. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Creo que esta es la mejor parte de esta historia, ¿no? Esta es la mejor parte de este emprendimiento. Esta es la mejor parte de este comenzar de este camino que tenía Moisés. Tenía que interceder por el pueblo. Dice que cada día iba hacia el tabernáculo, había construido un tabernáculo fuera del pueblo, apartado del pueblo, pero todo el pueblo podía ver a donde él iba. Cuando él iba, todo el pueblo estaba delante de su tienda, observándolo a él, hasta que él entraba y veía allí la presencia de Dios a través de esa columna de nube frente a la puerta del tabernáculo. Y ahí adoraban a Dios en la puerta de cada tienda, de cada persona del pueblo. Y ahí podía observar algunas cosas que pasaban allí, ¿no? Primeramente, veía como enseñanza a Moisés, un líder que Dios había puesto delante de su pueblo. Un líder donde todo el pueblo tenía que ver la relación que él tenía con Dios. Un pueblo que estaba dispuesto a seguirlo. ¿Por qué? Porque él tenía una relación estrecha con Dios. Y una de las preguntas que me surgía, ¿cómo me veo yo delante de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, delante de mis padres, delante de mis hermanos, como jefe de familia, como persona que lleva adelante un hogar? Y no hablo un hogar solamente en lo económico, no solamente en si están bien sustentable, si está todo en orden, sino como una persona que tiene que llevar a cabo un liderazgo espiritual. Y si uno se compara con Moisés, hay muchas cosas, ¿no?, que tiene que cambiar. Hay muchas cosas que tiene que hacer. Pero ¿qué dicen o qué notan los demás delante cuando yo me pongo delante de Dios? ¿Soy visible? ¿Ellos pueden ver mi relación con Dios? También podía ver
que todo el pueblo está dispuesto a adorar a Dios. Y de lo más íntimo, ¿no? Desde la tienda donde ellos estaban hasta en lo público, hasta en la puerta de su tienda. Todo adorando a Dios. ¿Cómo me veo yo frente a las personas que me rodean? A mi vecino. ¿Saben que soy cristiano? ¿Saben que adoro a Dios? ¿Saben que todas mis decisiones dependen de mi fe, de lo que yo crea, de lo que yo entiendo con mi relación con Dios? Hay muchos ejemplos para poner, pero por amor al tiempo, seguimos. Luego pensaba en la vida de Josué, este joven que seguía a Moisés, que mientras Moisés estaba en el tabernáculo, él también tenía el privilegio de estar con Moisés, tal vez no muy cerca en lo íntimo con Dios, pero estaba ahí en el tabernáculo, dice. Seguía a Moisés y él permanecía en el tabernáculo, en esa tienda especial que habían preparado para la presencia de Dios. ¿Estoy disfrutando de estar en la casa de Dios? ¿Disfruto cuando estoy acá? ¿O lo hago porque es costumbre de cada uno? ¿O porque, entre comillas, me necesitan? ¿O porque, no sé, podemos poner algunos ejemplos? ¿Aprovecho de estar? Cuando tengo que estar y puedo estar, ¿lo aprovecho? ¿O a veces es mejor quedarme en casa? Estoy muy cansado y me quedo en casa. O surgió cualquier cosa y decido estar en casa. ¿Aprovecho cuando tengo la oportunidad de estar? ¿Estoy sirviendo? A mí me gustó mucho la expresión cuando se refirió a Josué. El joven Josué, hijo de Nun, servidor, su servidor. Nunca se apartaba del medio del tabernáculo, ¿no? El que servía, se dedicaba a servir. No se dedicaba solamente a estar, sino que servía en el tabernáculo. Le gustaba servir. Me gusta servir. Me siento alegre cuando sirvo a los demás, a mis hermanos. Y luego veía, Moisés intercedió por su pueblo. Intercedo yo por mi pueblo, por mis hermanos, voy hacia Dios haciéndole peticiones de ruego a Dios para que cada hermano pueda conocer la gloria de Dios. Porque la petición de Moisés no era llegar al pueblo de Canaán. La petición de Moisés no era de poder entrar a la tierra prometida. La petición de Moisés era que el pueblo pudiera sentir la presencia de Dios. La petición de Moisés era que tanto él como el pueblo halle gracia delante de Dios, ante los ojos de Dios. Y lo probaba, ¿no? Probaba la bondad de Dios. Yo a veces pienso, ¿no? ¿Qué agallas tuvieron tanto Moisés como Abraham, como Jacob, de enfrentar a Dios de esta forma, ¿no? De querer probar de las bondades de Dios. De saber que Dios es bueno y que nosotros podemos disfrutar de su bondad y a veces no nos atrevemos. No nos atrevemos de disfrutar las bondades de Dios. Dice, y ahora pues si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es tu pueblo, es pueblo tuyo. Tanto él como el pueblo necesitaba recibir las bondades, ver las bondades de Dios y palpar la presencia de Dios. Y qué lindo es recibir esa promesa. Qué lindo es poder tener esa promesa y fue cara a cara, ¿no? Dios le dijo, bueno, yo voy a ir contigo. Yo voy a ir delante de ti. Yo voy a estar contigo. Voy a ir con este pueblo y te daré descanso. No solamente le prometió la presencia de él, sino un descanso para Moisés. Y una de las cosas que más le pedía a Moisés es que si Dios
no iba con ellos, que no los sacara de ahí. Y a veces nosotros nos vamos de nuestra casa, arrancamos un día sin la presencia de Dios. Y no es porque Dios no esté con nosotros, sino porque nosotros no nos acordamos de Él. A veces nosotros nos vamos y nos olvidamos que tenemos un Dios. Nos vamos apurados, nos olvidamos de todo y seguimos nuestro camino, y cuando llegó la noche nos damos cuenta de que no tuvimos un tiempo con Dios y no le pedimos que Él estuviera delante de nuestro día. Pero Moisés nos deja esta linda respuesta, ¿no? Por parte de Dios. Él va delante de nosotros, Él va con nosotros y nos dará un descanso. Vamos a leer por último Mateo 11, (28 al 30). Mateo 11, 28 al 30. Es un pasaje conocido. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Terminar este año yendo a los pies de Jesús, cargando con su yugo, cargando con todo lo que hacer es para servirlo, cargando con todas las cosas que Él nos promete, cargando con todas las cosas que Él nos da para que hagamos, y Él nos alivianará el camino, nos llevará por sendas de justicia, por delicados pastos, por lugares donde, a pesar de lo que podamos estar viviendo, podemos sentir esa paz, esa tranquilidad que solamente Él da a nuestras almas. Así que los invito a poder comenzar este nuevo año pensando en esto que aprendimos de Moisés y su relación con Dios. ¿Oramos? Queremos, nuestro Dios y Padre, pedirte que tú bendigas este tiempo. Queremos agradecerte porque realmente pudimos escuchar de tu palabra. Qué lindo es poder comenzar con un Dios, un camino que sabemos que hay un Dios que nos ayuda a caminar, que nos guía, que nos lleva por sendas de justicia, que nos lleva por un camino de bondades, de disfrutar de las promesas y de saber de que a pesar de los malos o los buenos momentos que pasemos en este tiempo, podamos disfrutar de tu presencia, de la presencia que realmente necesitamos para caminar nuestro día, cada día, Señor. Queremos agradecerte por este tiempo y pedirte que tú bendigas a tu pueblo, que bendigas a aquellos hermanos que están sirviendo en diferentes lugares, como en el Alfa, como en el Ombú, como en otros lados. Pedirte que tú los bendigas. También pedimos por aquellos que no han podido venir, rogamos para que tú los bendigas también. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.